Hola, soy Facundo Villagra, médico clínico, y hoy les voy a hablar de los cuidados en verano. Esto está incluido dentro del plan de capacitaciones de SPUSA del año 2026. Hablemos del verano y de su riesgo. Como sabemos, nuestras actividades se desarrollan en el campo o en zonas remotas, y esto implica una exposición prolongada a la radiación solar, altas temperaturas y esfuerzo físico sostenido. Estas condiciones convierten a la radiación solar en un riesgo laboral relevante, que debe ser gestionado mediante medidas de prevención y hábitos de cuidado personal. El objetivo de esta capacitación es reducir eventos prevenibles asociados al estrés térmico, a la deshidratación, a la alimentación inadecuada o al daño cutáneo producido por la radiación solar, especialmente cuando desarrollamos tareas en la intemperie o en ambientes con alta carga térmica. Estas medidas, estos cuidados, no son opcionales, son parte de nuestras tareas que impactan en nuestra seguridad, en el ausentismo y también pueden impedir la continuidad operativa que desarrollamos día a día. Para ello, pensamos en abordar esta capacitación en 4 ejes. Hablaremos de hidratación, de alimentación, de protección solar y de cómo actuar ante un golpe de calor. Efecto solar. Nos referimos con eso a cómo la energía llega a nuestro planeta. Esto es lo que denominamos irradiación solar y lo hace a través de 4 formas de rayos. Rayos infrarrojos, luz visible, rayos ultravioletas A y rayos ultravioletas B. Los rayos infrarrojos son aquellos que determinan la temperatura, tanto en el planeta como en nuestro cuerpo. Por eso, como efecto positivo tiene el calor, y a su vez los efectos negativos, que pasan por la deshidratación, la insolación o el envejecimiento cutáneo. La luz visible, en cambio, es la que nos permite ver, pero también tiene asociado efectos sobre nuestras emociones. Por ello tiene un claro efecto antidepresivo, modula funciones hormonales, como por ejemplo la hormona del crecimiento. También como efecto negativo a largo plazo genera envejecimiento cutáneo. Los rayos ultravioletas A, en cambio, son los que tienen como efecto positivo el color bronceado en la piel, y entre sus efectos negativos, el envejecimiento cutáneo y algunos tipos de cáncer de piel. Los rayos ultravioletas B también producen bronceado, pero además tiene un efecto positivo que es la síntesis de vitamina D. La síntesis de esta vitamina previene la enfermedad de raquitismo, porque actúa en los niveles de producción y depósito de calcio. Por otro lado, como efecto negativo, también puede generar quemaduras de piel y cáncer cutáneo a largo plazo. El efecto solar no solo depende del tipo de rayos, sino también depende de algunos otros ítems. Por ejemplo, el horario. Sabemos que por la mañana y por la tarde la incidencia de rayos es mucho menor y que esto va aumentando a medida que nos acercamos al mediodía. Los horarios de seguridad históricos son entre las 10 y las 16 horas del día. También debemos recordar que los horarios de máxima exposición para nuestra región geográfica va entre las 12 y las 14 horas. Por otro lado, recordemos que la nubosidad no representa un filtro, con lo cual no nos protege y nos puede dar una falsa sensación de seguridad. Como así también la sensación térmica. En presencia de una brisa de aire o de viento, esto hace que nuestra piel evapore más rápido y se refrigere, dándonos una falsa sensación de seguridad ante la exposición solar. Tanto la temperatura, la nubosidad o el viento son elementos que podemos hoy saber. No hace falta consultar un servicio meteorológico, está en casi todos los teléfonos celulares, algunas aplicaciones de computadora o de relojes. Por lo cual es muy importante poder prever con anticipación cómo va a estar el día. Esto nos ayuda a disminuir el riesgo de exposición a la radiación solar. Otro punto importante a tener en cuenta es que las condiciones de reflejo del suelo también inciden en cómo nos van a afectar los rayos ultravioleta A y los rayos ultravioleta B. Veamos que en el cuadro, en presencia de nieve, la potencia de estos rayos puede aumentar por reflejo un 85%. Como también en la arena puede llegar a entre un 17 y un 20%, o si estamos en una zona que tenga agua como ríos o lagos, también el reflejo puede aumentar la incidencia y la potencia de los efectos en un 5 o 10%. Pongo de referencia que la hierba, o el pasto u otras situaciones como el cemento o el asfalto pueden aumentar el reflejo, pero esto lo hace de manera mínima. Por lo tanto, poder prever el efecto solar con anticipación nos permite tomar medidas de prevención. Hablemos de hidratación en calor. Este es uno de nuestros ejes fundamentales de la capacitación. Cuando hablamos de hidratación,
hay algunos conceptos que tenemos que tener en claro. Primero, que la hidratación la pensamos antes, durante y después de cada jornada. Cuando hablamos de hidratación, no solo hablamos de agua, también hablamos de agua, sales minerales y electrolitos. Pero para eso veremos después cuándo usar cada una. También es importante decir que tenemos que evitar cometer algunos errores. Por ejemplo, esperar a tener sed o usar bebidas alcohólicas o energéticas para hidratarnos. También otro concepto dentro de la hidratación es la alimentación, ya que muchos de los alimentos tienen un alto contenido en agua. Entonces, priorizar frutas, verduras y proteínas magras nos ayudan con la hidratación, como también evitar el error de comer comidas grasas o copiosas en turnos de calor. Y recordemos que la hidratación es una medida de seguridad. No tenemos que esperar a tener sed y no usar bebidas alcohólicas ni energéticas. Pasemos a una guía práctica de cómo hidratarnos en días de calor. Primer concepto es la hidratación activa. Debemos beber agua segura cada 20 minutos manteniendo un flujo constante sin llegar a tener sed. Debemos saber que la temperatura del agua incide en la sensación de refresco. Los líquidos entre 10 y 16 grados producen ese efecto, pero si el líquido o el agua estuviera a una temperatura mayor, hidrata igual. La cantidad mínima en días de calor está en el orden de los 2 litros de agua al día. Se puede adicionar hasta 1 litro si tuvimos que realizar actividad física intensa o si presentamos una sudoración abundante. Esto requiere, además del agua, la reposición de sales minerales o electrolitos. Como mencionamos, la alimentación también es una aliada en la hidratación. Comer frutas y verduras frescas para reponer agua también nos permite reponer electrolitos y sales de forma natural. Se cuentan a la hora de calcular la hidratación. Más o menos un 80% de las frutas y verduras tiene un contenido de agua. Como recomendación, tener siempre una botella con agua segura, dentro de lo posible fresca, y frutas y verduras de estación nos permite mantener un nivel de hidratación adecuado. Vamos a hablar 2 minutos de soluciones isotónicas. Estas son soluciones que tienen agua, sales minerales como sodio, cloro, potasio, magnesio e incluso algunas vitaminas, y aparte un soporte de glucosa. Estas bebidas, fundamentalmente las comerciales, están diseñadas para reponer no solo agua, sino también energía. ¿Cuándo se utilizan las soluciones isotónicas? Fundamentalmente en presencia de olas de calor o cuando estamos ante una actividad física intensa, prolongada, por lo menos 1 hora, debemos tomarla durante y después de la actividad. Aún en ausencia de una actividad física intensa, si presentamos sudoración excesiva, también es otra de las indicaciones, ya que como dijimos, con el sudor perdemos agua y sales minerales. Otra indicación para el uso de las bebidas isotónicas es cuando tenemos algún síntoma de deshidratación. Si a pesar de la hidratación activa tenemos mareo, fatiga, confusión o sequedad de boca intensa, se puede usar la bebida isotónica para una reposición rápida. También, dentro de las recomendaciones de salud, en algunos contextos de golpe de calor o deshidratación severa, se recomienda el uso de suero oral, sales de rehidratación, para considerar una reposición isotónica y rehidratante. Fuera de estos contextos, no está recomendado el uso de bebidas isotónicas, sobre todo de las bebidas comerciales para uso deportivo, ya que estas aportan un exceso de azúcares y sales minerales que, si se desbalancea en el cuerpo, requieren mayor aporte de agua. La alimentación es uno de los pilares fundamentales para evitar los efectos indeseados del calor. Como dijimos, los alimentos tienen distintos contenidos de agua. Por lo tanto, hacer un plan de alimentación que contemple antes, durante y después de la jornada laboral es fundamental. A considerar, buscar comidas livianas y fraccionadas, priorizando frutas, verduras, proteínas magras y alimentos ricos en cantidad de fibras y agua. Recordar que las comidas copiosas o con alto contenido de grasa requieren de mayor energía y generan aumento de la temperatura corporal, con lo cual no son de ayuda en los días de golpe de calor o que tengamos una actividad física intensa, ya que van a requerir de mayor aporte de líquidos para mantener un nivel de hidratación adecuado. Como dijimos, la prevención de los efectos del calor empieza antes de la jornada laboral. La prevención se basa en tomar por lo menos 2 litros de agua al día, comidas con dieta equilibrada, frutas, verduras de estación, ricas en fibra,
proteínas magras, y también agrego a esto la actividad física regular. El ejercicio regular nos permite con mejores condiciones corporales para afrontar el estrés de un golpe de térmico o un golpe de calor. Protección solar. En estos minutos nos dedicaremos a hablar de cómo protegernos de los efectos indeseados de los rayos infrarrojos, ultravioletas y de la luminosidad. Cuando hablamos de protección, la indumentaria es una pieza fundamental. Al hablar de ropa, tenemos que considerar que buscamos ropa de manga larga, dentro de lo posible delgada, y en caso de que la ropa sea oscura, tiene que ser gruesa. Como también es muy importante limitar la cantidad de capas. Lo que buscamos con eso es que sea un protector de pantalla de los rayos ultravioletas para que no entre en contacto con la piel. A su vez, la ropa gruesa y holgada permite que la temperatura generada por rayos infrarrojos no se transmita directamente a la piel, y la posibilidad de tener un espacio entre la piel y la ropa permite que el vapor generado se disipe a través de una pequeña corriente de aire entre estas dos. También, como medida adicional, el casco protector con cubre nuca u otras vestimentas que puedan cubrir la nuca y el cuello son de suma utilidad cuando uno está muy expuesto al sol. Las gafas de seguridad con filtros UV hay que recordar que se deben utilizar de forma permanente cuando estamos muy expuestos al sol. Recordemos que en situaciones particulares ambientales, el reflejo que se genera puede potenciar los efectos tanto de los rayos infrarrojos, de los ultravioletas, como de los lumínicos, generando incandescencias o encandilamientos. Las formas de prevenir los efectos indeseados también es que el efecto de la exposición no sea permanente. Por lo tanto, tener sombras disponibles en zonas de descanso y respetar las pausas programadas para recuperación son de suma utilidad. Y dejamos para lo último el protector solar. El protector sirve como una pantalla para nuestra piel, pero aparte logra que retardemos el efecto de los rayos ultravioleta. Para ello, la recomendación del protector solar tiene que ser de 30 o más FPS. Y la cagué. La protección solar también pasa por buscar en ambientes laborales o sociales lugares de sombra. Busquemos lugares bajo toldos o techos para evitar la radiación solar directa sobre nuestro cuerpo, sobre todo cuando realizamos trabajos al aire libre. El control de la temperatura, siempre que sea accesible y se pueda, tiene que estar entre 21 y 23 grados, aunque temperaturas entre 24 y 26 también son confortables. Uno de los puntos que buscan en tener ambientes refrigerados es reducir la fatiga por el calor. En base a esto, el uso de aire acondicionado y ventilación tienen como por objetivo mantener áreas de descanso frescas y ventiladas, y en caso de no contar con ella, buscar la mejor sombra o el lugar más fresco posible. Hablemos de cómo usar de manera apropiada los protectores solares. Sepamos que la mayoría de estos no tienen efecto inmediato, por lo tanto debemos prever aplicarlos entre 20 y 30 minutos antes de la hora de exposición al sol. También es recomendable aplicarlo sin la ropa puesta, ya que nos permite cubrir un poco más de lo que va a quedar expuesto de superficie corporal que queda bajo la vestimenta. También la finalidad es que el protector sea absorbido por la piel y no por la vestimenta que lo rodea. Uno de los mayores errores cuando usamos el protector es colocarnos la cantidad insuficiente. Por lo tanto, vamos a dar algunas ideas de cómo colocar la cantidad necesaria. En general se recomienda tomar el dedo índice y el dedo mediano, extender una línea de protector en crema sobre estos dos dedos. Esto nos alcanza para una región. Como vemos en los gráficos, tanto delante como detrás están numeradas las regiones. Con dos dedos, con la crema suficiente, nos permiten el rostro, un brazo o una pierna. Cuando hablamos de pecho o hablamos de dorso, debemos duplicar la cantidad. Cuando te coloques el protector solar en crema, empieza desde arriba hacia abajo, ya que las zonas superiores son las más expuestas y las que primero se empiezan a exponer o tener efecto de la radiación solar. También ten en cuenta de colocarlo usando los dos dedos juntos, el índice y el mediano, masajeando en círculos. Esto permite cubrir zonas más amplias. Recuerda también usar protector en las zonas olvidadas: nuca, orejas, labios, párpados, manos y pies. Y no te olvides la nariz, que esta requiere mayor protección o protección extra porque es la más expuesta y la que se quema más fácilmente. Recordemos utilizar los protectores solares incluso en los días nublados, ya que, como mencionamos anteriormente, las nubes no tienen efecto protector con los rayos ultravioletas.
También es una buena recomendación evitar utilizar colonias, perfumes o aceites cuando la piel está expuesta al sol, ya que esto aumenta el efecto de los rayos ultravioletas. Y no te olvides de volver a poner protector solar cada 2 horas. En resumen, sobre el uso del protector solar. Siempre y cuando usemos más de 30 FPS o factores de protección solar, estaremos cubiertos. Las formas de presentación, ya sean aceites, cremas o spray, son similares. Lo más importante es prever con tiempo en qué momento vamos a estar expuestos para colocarnos el protector apropiado 20 o 30 minutos antes. Sepamos también que si la jornada de exposición solar es extensa, debemos renovar cada 2 horas. Y no olvidemos utilizar la cantidad suficiente para la protección de cada región. Abordaremos ahora nuestro último eje temático, estrés térmico y golpe de calor. ¿Pero qué sabemos de ello? Estrés térmico y golpe de calor son parecidos, pero no son lo mismo. Estrés térmico se define como la carga de calor neta a la que están expuestos los trabajadores. Esto es cuando alcanza una temperatura corporal central mayor a 38 grados centígrados. En cambio, el golpe de calor también es una condición secundaria a la exposición al calor, pero esta es una condición médica grave caracterizada por una temperatura corporal central superior a los 40 grados centígrados. Y esto va asociado a una disfunción del sistema nervioso central que no permite la autorregulación de la temperatura. Y aprovecho para agregar otro concepto, fatiga por calor. Esto, sin tener una exposición a tan altas temperaturas o sobreesfuerzo a alta temperatura, se define por una falta de aclimatación, es decir, personas que, con menor exposición a temperatura, porque vienen de otras zonas más frías, no logran acomodarse su regulación corporal y lo sufren como si hubieran estado expuestos a altas temperaturas. El estrés térmico, como decíamos, depende de la temperatura a la cual están expuestas las personas, la alta temperatura del aire, la fuente de calor radiante, la alta humedad, el contacto físico y directo con objetos calientes o actividades físicas extenuantes. En general, cuando la temperatura ambiental supera los 38 grados. Pero el estrés térmico no solo depende de la exposición a altas temperaturas, también hay que considerar algunos factores de riesgos. Por ejemplo, las edades extremas. Hay que considerar que en los adultos a mayor edad, mayor riesgo de estrés térmico. El incremento del peso corporal, la mala condición física, el grado de aclimatación, el metabolismo alterado, como en las personas que tienen diabetes, la deshidratación previa o al momento de la exposición al calor, como también el consumo de alcohol o drogas en días previos, y que problemas médicos como la hipertensión pueden favorecer al estrés térmico aún con temperaturas no tan altas. En resumen, la protección térmica se basa en lo que venimos hablando: protección solar, hidratación activa, respetar los horarios de descanso y hacerlo en lugares con sombra, bajo toldos o techos, para evitar la radiación solar directa. También es importante el control de temperatura, siempre que se pueda, buscar lugares que puedan tener entre 21 y 23 grados centígrados para maximizar el confort y ayudar a reducir los síntomas de fatigas originados en el calor. Como así también los lugares ventilados o con aire acondicionado sirven y son fundamentales para mantener las áreas de descanso frescas y ventiladas. Ahora, ¿qué nos pasa cuando tenemos estrés térmico o fatiga por calor? Lo que vamos a sentir es dolor de cabeza, como peso u opresivo, náuseas, vértigo, debilidad, y si ya hay signos de deshidratación, vamos a tener sed o mareos. También, si la deshidratación es mayor, podemos tener desmayos o colapsos llamados síncopes. Recordemos también la aparición de calambres, que esto puede darse cuando tenemos exposición al calor con alta sudación o con esfuerzos extenuantes. Esto se produce porque, aparte de perder agua, también perdemos sales minerales. Recordemos que todos estos síntomas responden rápidamente al tratamiento inmediato con agua fresca o con sales de rehidratación o bebidas deportivas. En tanto, en el golpe de calor, las manifestaciones pueden ser un poco distintas. La temperatura en general va a ser mayor a 40 grados centígrados y vamos a estar en presencia de algo que se denomina agonía térmica. Esto sucede cuando la piel está roja, caliente y seca, porque ya el cuerpo dejó de sudar. En este momento ya el cuadro empieza a ser crítico. Se puede asociar además a otros síntomas neurológicos: aturdimiento, confusión, desorientación, mareos o incluso pérdida de conciencia. En cambio, en los síntomas físicos, el dolor de cabeza va a ser distinto, ya va a ser palpitante, va a estar acompañado de náuseas y el pulso va a ser rápido y fuerte. Estamos en este momento en presencia de una emergencia médica.
En presencia de un golpe de calor, debemos actuar rápidamente. Los primeros auxilios pasan por suspender la tarea de inmediato, trasladar a la persona a un lugar fresco y sombreado, aflojar o retirar los EPP innecesarios, buscar un enfriamiento físico, aplicando agua en cabeza, cuellos, axilas e ingles, recordando que esta no debe ser a menor a 15 grados. Hidratar con agua o electrolitos solo si la persona está consciente. Informar de inmediato al supervisor y solicitar la asistencia médica de inmediato. Recordemos que protegerse a uno mismo es fundamental para garantizar un entorno laboral seguro. Seguir las indicaciones establecidas previene accidentes y enfermedades propias y de nuestros compañeros. Informar a los compañeros ante cualquier señal de deshidratación o de malestar es esencial. La prevención se construye a partir de hábitos cotidianos, por eso la responsabilidad es individual y colectiva. Sabemos que en verano vamos a estar expuestos más al calor y a la deshidratación. Por eso es fundamental que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones. Muchas gracias por la atención. Los invito ahora a terminar esta capacitación con una evaluación de preguntas múltiples. También podrán en este caso evaluar los contenidos de esta presentación. Nuevamente, muchas gracias.